Pablo era la envidia de la mentira, con apariencia de tlacuache y lengua de serpiente. Caminaba por la calle llena de piedras y lodo cuando se encontró a José, el hijo de don Matías. «Hola, José, ¿a dónde con tanta prisa?», preguntó Pablo con voz melosa. «Voy a visitar a mi padre», respondió el joven sin detenerse. «Cada día está más delicado, la gota se lo está llevando». «José, José, es difícil para mí decirlo y no quiero que te ofendas, pero Matías no merece tu atención». José se detuvo en seco, lo miró con sorpresa y le contestó con rabia: «Pablo, si no fuera porque eres una persona adulta, ya estarías sangrando del hocico». «Perdóname, José, solo quiero que no desperdicies tu tiempo. Eres bueno, pero si me escuchas unos minutos, te aseguro que no opinarás mal de mí. Di lo que tengas que decir», le gritó José aún más sorprendido. «Pero te juro que si es para ofender a mi padre, te va a ir muy mal». Pablo, con el sigilo de un tlacuache, se acercó y le dio un abrazo. José se quedó pasmado. Pero Pablo no le dio tiempo a reaccionar y empezó a sisar como una serpiente al oído. «Tú pudiste ser mi hijo cuando tu madre era joven. Tuvimos un romance». José apretó los puños, amenazante. «Calla, Pablo». Pablo dio un paso atrás, agazapándose, y le dijo casi llorando: «Tu padre me robó a tu madre el día que nos íbamos a fugar. Él me emborrachó y se aprovechó, forzándola a irse con él. Esa fue la culpa que llevó a tu madre a la muerte». José sintió que las piernas perdían su fuerza. Sin control se dejó caer. Sus rodillas sonaron estrepitosamente contra el suelo, pero no sintió dolor. Fue su corazón el que sufrió. «Sí, José», continuó Pablo, «tu madre y yo nos amamos como nadie, pero por respeto a ella, preferí callar y dejar que Matías se quedara con mis sueños. Esa es la razón por la cual siempre te hablo como al hijo que tanto soñamos». José se lo levantó lentamente. «Perdóname, Pablo, no sabía esa historia. Ahora dime, ¿qué pasó en realidad? ¿De qué murió?». Pablo, como sabiendo que es hora de la comida, se enderezó, dejó salir unas lágrimas y, con voz entrecortada, terminó su veneno. «Cuando tus abuelos se enteraron, obligaron a Matías a casarse con María. Él mintió y su familia lo apoyó. Ella me decía llorando: no soy digna de ti, Pablo. Júrame que tu boca será una tumba». Todos los días me sentaba en el corredor a verla de lejos. Ella se hundió en una depresión de la que no pudo salir. Tenía 6 meses cuando murió. Tu padre se tiró al vicio del alcohol y yo intentaba visitarte hasta que él quiso matarme». José, con las ideas enredadas, abrazó con fuerza a Pablo. «Gracias por todo. Ahora entiendo la ausencia de mi madre». José se alejó arrastrando los pies y levantando polvo. Pablo, por su parte, agachó la cabeza y dio media vuelta, no sin antes esbozar una sonrisa maliciosa. Al llegar a la casa, José entró a la habitación de golpe, con el aliento entrecortado y el polvo del camino pegado al sudor de su frente. El olor a ruda, alcohol alcanforado y enfermedad le llenó la nariz. Ahí estaba Matías, reducido a una sombra bajo las sábanas amarillentas. «Padre», gritó José, pero su voz se quebró antes de terminar la palabra. Matías apenas movió los ojos. La gota le había deformado las manos, que descansaban sobre la colcha como raíces secas. Sus labios estaban partidos y su respiración era un silbido débil, como el de un fuelle viejo y roto. José se acercó a la cama y lo tomó por los hombros, olvidando la fragilidad del anciano. «Dime que es mentira», le reclamó con los ojos encendidos. «Dime que mi madre no murió por tu culpa. Dime que no
un ladrón de vidas. Matías intentó enfocar la mirada. Un destello de reconocimiento cruzó sus pupilas nubladas por la fiebre. Quiso hablar. Su mandíbula tembló y un sonido gutural, ininteligible, escapó de su garganta. No era una respuesta, era un lamento de dolor. Contesta, insistió José, sacudiéndolo levemente. Pablo me lo contó todo. Me dijo lo de la fuga, lo del alcohol. Me dijo que ella nunca te amó. Mírame y niégalo. Pero Matías ya no estaba ahí. Sus ojos se pusieron en blanco y una tos seca lo sacudió por completo, dejándolo de nuevo en ese estado de semi-inconsciencia, donde el dolor físico era lo único real. La verdad de Matías estaba atrapada detrás de una lengua que la enfermedad había entumecido. José soltó los hombros de su padre y retrocedió, sintiendo un vacío horrible. El silencio del viejo era para el juicio nublado de José una confirmación de su culpa. Sintiendo que el aliento se le iba, José dio media vuelta y salió de la habitación. Se acercó a una silla de madera y dejó caer su cuerpo, soltando un lamento acompañado de lágrimas amargas. No supo cuánto tiempo pasó. La claridad del día se perdía entre las sombras de la casa. Finalmente se levantó y se dirigió de nuevo a donde estaba su padre. El silencio era total. Su padre había muerto. El sol quemaba la piel con saña, pero el ardor que José sentía en el exterior no se comparaba con el incendio que consumía su corazón. Había pasado la noche entera sentado, inmóvil, sin siquiera dirigirle la mirada al ataúd de madera tosca, perdido en el laberinto de mentiras que Pablo le había construido. Pablo, con esa falsa humildad que también dominaba, se había encargado de todo, del velorio, de los trámites y ahora del sepelio. Se movía entre la gente con la cabeza baja, recibiendo pésames que no le correspondían, actuando como el pilar que José necesitaba. Al llegar al cementerio, el calor era sofocante. José se mantuvo al borde de la fosa, con la mirada vacía. Cuando llegó el momento de despedirse, no arrojó el puño de tierra como era la costumbre del pueblo. Sus manos permanecieron inmóviles a los costados, pesadas como el plomo. Simplemente esperó a que sus amigos y los pobladores empezaran a lanzar las paladas de tierra sobre el ataúd. El sonido de la tierra golpeando la madera, pum, 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 era para él el sonido de una tumba cerrándose sobre una vida de engaños. Sin decir una palabra, José dio media vuelta y se marchó a su casa, dejando atrás el entierro. La gente, al observar su actitud, comenzó a murmurar entre dientes: «Pobre muchacho», decían unos, «no puede soportar el dolor. Se marchó porque se le rompió el alma». Nadie sospechaba que lo que José llevaba dentro no era solo tristeza, sino un profundo y silencioso desprecio por el hombre que acababan de enterrar. Pasaron los 9 días de rezos y lutos. Para José, el novenario fue una neblina confusa de oraciones mecánicas y rostros borrosos. Solo gracias a los consejos y la ayuda constante de Pablo logró llegar al final. Pero al terminar, el pueblo ya no era el mismo. Las calles le parecían ajenas, vacías de sentido. Era como si él también hubiese muerto aquel día en la alcoba y su cuerpo fuera ahora un envase vacío,
un alma en pena que deambulaba por inercia. Pablo se instaló en su vida con una naturalidad aterradora. Se convirtió en ese padre que llega sin avisar, pero que parece entregarlo todo. Con una mano le ofrecía consuelo y con la otra, casi sin que José lo notara, le acercaba la botella. José, quebrado y sin voluntad, buscó refugio en el fondo del cristal. Se hundió en el alcohol con la misma desesperación con la que Pablo decía que Matías lo había hecho años atrás. El destino parecía cumplirse como una maldición heredada. Mientras José se perdía en la embriaguez, Pablo tomó las riendas. Se encargó de las tierras y del negocio de la tienda que Matías, con tanto esfuerzo, había hecho prosperar. Ahora, Pablo manejaba el dinero y los bienes a su antojo, vistiendo ropas que no eran suyas y caminando por el pueblo con el pecho inflado. Pablo había triunfado. Matías estaba bajo tierra y su hijo no era más que un títere que él movía a su capricho, una sombra que bebía en un rincón, mientras el tlacuache devoraba, por fin, el fruto del trabajo ajeno. Pablo, dueño por decisión y no por derecho, empezó a soñar con un futuro donde José no existía. Con frialdad, llevaba botellas de aguardiente al cuarto del muchacho, quien bebía sin preguntar, hundiéndose en un delirio que lo mantenía dócil. Una noche, Pablo encontró a José tirado en el suelo. Aquel joven de gran altura era ahora un guiñapo humano. Por un segundo, Pablo sintió una punzada de lástima. Lo arrastró hasta la recámara que fue de Matías. Lo subió a la cama y cerró la puerta con llave. Lo dejó ahí, a su suerte, con el alcohol como única compañía. Pasaron 2 días. El hambre y la abstinencia volvieron loco a José. En su desesperación por encontrar más licor, arremetió contra el ropero que Matías siempre mantuvo bajo candado. Los maderos crujieron hasta romperse. Entre ropa vieja y polvo, José descubrió un pequeño cofre de madera. Dentro, el brillo de unas arracadas y una carta doblada. Con la vista nublada, José leyó las palabras de su madre. Matías, mi amor, perdóname. No soy lo que Pablo dice aquella tarde en la finca. Pablo llegó antes que tú. Me atacó como un animal y se alejó riendo como un loco. Sé que merece lo peor, pero no quiero que termines en la cárcel. Gracias por amarme a pesar de lo que me hizo. Solo pido tiempo para superar mi dolor. Dios quiera que no haya quedado embarazada de ese monstruo. El mundo de José se detuvo. Las venas de su cuello parecieron a punto de estallar. Intentó tirar la puerta, pero el alcohol le había robado las fuerzas. Mientras tanto, en el comedor, Pablo celebraba su victoria con tequila. Borracho y envalentonado, tomó un cuchillo y una manzana y se encaminó a la recámara. Al abrir la puerta, José se lanzó sobre él con el último aliento de su linaje. Pablo, más ágil por la sobriedad, no dudó, hundió el cuchillo en el abdomen de José. El muchacho cayó al suelo. Pablo, ignorándolo, caminó hacia la cama y tomó la carta al leerla. Una carcajada grotesca y triunfal brotó de su garganta. Se sentía invencible, pero no vio que José, impulsado por una fuerza que no era de este mundo, se ponía de pie. José arrancó el cuchillo de su propio cuerpo y se acercó por detrás, justo cuando la carcajada de Pablo estaba en su punto más alto. José hundió el acero en su boca abierta. El metal cortó la lengua de serpiente y la risa se ahogó en borbotones de sangre. Pablo cayó, asfixiado por su propia maldad. José, sintiendo que la vida se le escapaba, se arrastró hasta el cofre, tomó la carta de María y el retrato de Matías. Con un
último suspiro. Cerró los ojos encontrando en la muerte la paz que la mentira le había robado. La casa de Matías no volvió a abrir sus puertas. El pueblo guardó silencio sobre lo que las autoridades encontraron aquella mañana. 2 cuerpos unidos por la sangre y una verdad que nadie se atrevió a leer en voz alta. Algunos dicen que, en las noches de luna llena, todavía se escucha una carcajada que se ahoga de repente, seguida de un suspiro que arrastra el polvo de los años. Sin embargo, en el pueblo vecino, un hombre de mirada esquiva y andar sigiloso ha llegado preguntando por la tienda local. Dice que viene a ayudar, que es un alma caritativa que sabe cuidar lo ajeno. Se hace llamar por otro nombre, pero en sus ojos brilla la misma envidia de la mentira. Porque el tlacuache, aunque muere en un nido, siempre deja una cría o una sombra lista para ocupar otro hogar. La historia de José y Matías terminó con un cuchillo y una carta, pero la estirpe de los que hablan con lengua de serpiente, esa no conoce final.